Bien, hermanos, decía, si estamos alegres, si estamos con gozo, ¿no? Bueno, a veces sí nos invade como la tristeza por ciertas circunstancias, pero ¿qué tal cuando un joven, después de 18 años de haber estudiado, ¿no? Escuela, colegio, universidad, son más o menos 18 años, ¿no? Que ha estudiado durísimo y ya pues llegó el momento de recibir su título. Qué alegría, ¿no? Qué gozo. Ya pueden imaginar esa experiencia, ¿sí? Y también los familiares, su casa, están gozosos con mucha alegría por ese gran triunfo, ¿no? Cojo como ejemplo nada más, porque en la vida, en verdad, el Señor nos da grandes oportunidades, grandes tiempos de regocijo, ¿sí? Solo piense también en un gran deportista que se esmeró tanto entrenando, llega a la competencia y pues de pronto sale victorioso, ¿no? En primer lugar. Qué bueno, aquí también tenemos una gran deportista, Nati. Sí, qué bueno, yo estaba acordándome, ¿no? Una gran deportista, aquí también nos ayuda con la alabanza, una linda voz que nos ayuda en la alabanza hacia el Señor, pues se ha esforzado y bien, primer lugar ahí, no sé cómo es eso del ciclismo, pero ahí tenemos una campeona también. Y yo pensaba en esto y me gozaba también, da alegría, ¿no? Da gozo, no sé cómo es ustedes también, si un hermano de aquí de la iglesia logra algo así y le llega la noticia, ¿usted se goza también? O bueno, ya ganó. Bueno, hay que conectarnos también, esto es muy, muy importante, gozarnos en las victorias que el Señor nos da. Bueno, estamos hablando del deporte, pero también qué tal en nuestras propias familias, en nuestros matrimonios, cuántas victorias que el Señor nos ha dado. Espero que seamos gratos y entender de que todas estas victorias que celebramos, sea estudios, deportes, la casa, donde sea, esto viene del Señor. Es el Señor que nos pone la fortaleza, la sabiduría para llegar a esos momentos de victoria. Pero el Señor no solo que da estas victorias, el Señor nos sorprende con victorias extraordinarias, demasiado grandes para entender, para asimilar como seres humanos, porque ese es nuestro Dios, un Dios de grandes cosas, de grandes maravillas, un Dios todopoderoso, un Dios invencible, como acabamos de cantar, ese Dios incomparable, Dios de lo imposible. Qué tremendo, ¿no? Y espero que usted se haya identificado al cantar esto y le haya dado gozo, alegría. Espero que haya alabado con gozo al Señor de señores, ¿no? No sé cómo estuvo ese tiempo, ahí triste, tal vez pensando ya en la comida, no sé qué estaba pensando. Espero que haya estado pensando con su mente, su corazón, bien centrado en las cosas de Dios. Esto nos da gozo, ¿no? Es lo que necesitamos, tener un corazón alegre. Bueno, estoy mencionando esto porque al pasar por los capítulos de Éxodo nos encontramos justamente con esto. En Éxodo capítulo 15, ya pueden ir abriendo, ya Cristian también ya mencionó algo ahí al inicio de este gran cántico que tenemos en Éxodo 15, que es un resultado de qué. A ver, la semana anterior, pues, hermano Galito nos compartía la palabra y nos habló de Éxodo 14, de ese gran acontecimiento, de cómo el Señor pues abrió el mar rojo y cruzó el pueblo de Dios, los israelitas, en seco, y cuando cruzaron todos, esas 2,5 millones de personas más o menos, cruzan el mar rojo y luego los egipcios iban atrás, los enemigos, y entonces el Señor cierra las aguas y todos perecieron. Ahí en el agua todos se ahogaron, los enemigos del pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es lo que revisábamos la semana anterior. Qué tremendo acontecimiento. Ahora, ¿qué pasó después de todo esto? ¿Qué hicieron los israelitas? Ah, qué bien, bueno, pues, y siguieron como que nada la trayectoria hacia la tierra prometida. No, como vamos a ver en Éxodo capítulo 15, ellos hacen una pausa, se detienen para hacer algo extraordinario. Van a alabar a Dios por las proezas de Dios, por la grandeza de Dios, por su amor que estaban viendo ellos, que eran testigos ahí directos de todo el poder y el amor de Dios hacia su pueblo. Entonces ellos se detienen, como digo, para alabar a Dios. Y cuando uno se alaba a Dios y cuando uno se canta, es porque está alegre. Entonces esto es lo que hicieron el pueblo de Israel.
Bueno, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Cómo es nosotros? Ya vamos a analizar un poquito más. Entonces estamos en Éxodo capítulo 15 y por eso pues vamos a ver este tema que tiene que ver con un corazón alegre, ¿sí? Un corazón alegre. Cuando digo un corazón alegre, no solamente tiene que estar, o digamos, un corazón alegre tiene que estar en todo tiempo, así sea en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, de crisis, un corazón que conoce al Señor, un corazón que entiende el poder de Dios, pues tiene que estar con el gozo del Señor. Ya voy a explicar un poco más, como digo, con esto, pero les menciono acá, un corazón alegre. ¿Cómo es este corazón alegre? Viendo Éxodo capítulo 15, vamos a ver que en primer lugar, un corazón alegre es el que alaba a Dios por la salvación. Bueno, así me identifico, un corazón alegre es el que alaba a Dios por la salvación. Tenemos los primeros versículos del capítulo 15. Bien, empieza diciendo así, este es un cántico de Moisés, como ustedes pueden ver ahí. Es una alabanza que expresó Moisés ante todo el pueblo de Israel, después de que el Señor los salvó y con ese tremendo acontecimiento del abrir el Mar Rojo. Bien, esto es lo que dice Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico, ojo, entonaron un cántico, una alabanza, ¿no? En honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes, en primer lugar. ¿Ven cómo se expresa esto, no? Ellos están alabando por la salvación que acabaron de tener. Fueron liberados. Entonces ellos están con mucho gozo, con mucha alegría, alabando a Dios. Cuando dice cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo, al arrojar al mar caballos y jinetes. Bien, esto es para los israelitas cuando presenciaron esta libertad. ¿Cómo les llega esto a usted como cristiano? Bueno, esto aconteció hace muchos años atrás. Ya esto quedó plasmado en la Escritura, es la palabra del Señor. Pero de ahí continúa todos los eventos en las Escrituras y llegamos también al Nuevo Testamento, llegamos a Cristo, llegamos a nuestros tiempos como iglesia. ¿Cómo entender esto para nuestras vidas? Pues bien, hay toda una historia, toda una serie de acontecimientos extraordinarios aquí en la Biblia que ahora lo tenemos completos para nosotros o revelados completamente para nosotros. Pues bien, yo podría decir este primer versículo para nosotros como iglesia hoy en día. Podría decir, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, ¿sí? Cuando murió y resucitó. ¿Qué les parece esto? O sea, esto sería para nosotros como cristianos, porque Él se coronó de triunfo cuando venció al enemigo ahí en la cruz, pero por sobre todo cuando Él resucitó, cuando venció a la muerte. Él fue coronado de triunfo, porque Él venció a la muerte y abrió un camino, no abrió el mar, Él abrió un camino para que todo pecador que se arrepienta y reconozca el sacrificio que Él hizo en la cruz, pues sea salvo. Estoy hablando de una salvación extraordinaria, así como pues el Señor los llevó a cabo abriendo el Mar Rojo, pero para nosotros como cristianos, la salvación que efectuó Cristo en la cruz es más grande. Así lo veo yo, es más grande. Entonces, por eso como pueblo de Dios, como cristianos deberíamos cantar al Señor porque se ha coronado de triunfo, de gloria, porque Él venció al enemigo en la cruz. Lo venció. Entonces, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento, aquí en Éxodo, estamos viendo que el Señor los liberó del enemigo. A los egipcios dice que ahí los hundió, los ahogó, porque después de que pasó el pueblo de Israel en seco, en medio del Mar Rojo, después el Señor cerró las aguas y todos perecieron. Todos los egipcios, todos los enemigos que estaban persiguiendo, pues murieron. Les hizo libres ya del enemigo. Bueno, hermanos, ¿cuál es esa libertad para nosotros? Para tener un corazón alegre y poder alabar a Dios por nuestra salvación. ¿De qué nos liberó? ¿Cuál es la libertad que usted y yo tenemos como cristianos? Pues la libertad que hoy tenemos es del pecado. Ya somos libres de la condena por el pecado, porque el Señor Jesús clavó el pecado suyo y el mío en la cruz. Si es que usted tiene la fe en Él, claro. Ahí pues el Señor lo clavó y usted y yo como cristianos ahora somos
libres. Ya somos libres, ya no hay el enemigo, ya no hay una condena que nos puede estorbar, porque ahora pues el Señor ha abierto un camino, como decía la otra semana, hace 15 días, un camino en el desierto que usted y yo estamos caminando y el Señor nos está guiando, pero ya somos libres del enemigo, del pecado, porque Cristo venció en la cruz, nos dio libertad. En el versículo 2 nos dice lo siguiente: el Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Bueno, hermanos, ¿qué le parece este versículo 2? ¿Usted se identifica con esto? ¿Usted puede decir, el Señor es mi fuerza? ¿En verdad el Señor es su fuerza? Moisés está diciendo, el Señor es mi fuerza. Él no lo está diciendo por pura religiosidad o por impactar al pueblo. Él está sintiendo en su corazón, porque su corazón está alegre de haber presenciado esa libertad que Dios les dio ahí al abrir el Mar Rojo. Y Moisés expresa esto: el Señor es mi fuerza. Claro, imagínense, ¿quién puede abrir el Mar Rojo así nomás? Con la fuerza propia, ni uniendo todas las fuerzas de todos nosotros, soplando. No se va a abrir el Mar Rojo, imposible, ¿no? Imposible. Y a veces pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos hacer muchas cosas, cuando aquí nos identifica la palabra de que solo el Señor es nuestra fuerza que necesitamos cada día para vencer, para abrir caminos y seguir y tener victorias. Necesitamos la fuerza del Señor. Y Moisés dice, el Señor es mi fuerza. El Señor es mi cántico. Claro, él se regocija, él alaba, él canta al Señor porque siente ese gozo en su corazón. Y la expresión es cantando, es alabando, como lo hicimos hace un momento. Por eso yo preguntaba, ¿están alegres? ¿Están contentos? ¿Están con gozo? Pues bien, tenemos que identificarnos de esta manera. El Señor es mi fuerza, Él es mi cántico. Y claro, dice, el Señor es mi salvación. Tres cosas que están acá: el Señor es mi fuerza, mi cántico y mi salvación. Pues bien, ¿usted se puede identificar con esto? De que el Señor en verdad es su fuerza, de que usted no puede hacer nada por sí solo. Se identifica como una persona debilitada, sobre todo debilitada por el pecado, derrotada, pero que usted puede tener victoria solamente con el poder de Dios. Usted se identifica esto sabiendo que solo es en la fuerza del Señor que podemos avanzar, que podemos dar pasos firmes como esposos, como esposas, como buenos siervos en su iglesia, que podemos estar firmes ahí. Solamente es con la fuerza que viene de Dios, no con lo que pensamos muchas veces que nosotros tenemos o somos. Eso no significa nada para el Señor. Más bien, tenemos que entender que la victoria se la obtiene con la fuerza del Señor. Por eso nuestra alabanza, nuestro cántico, y sobre todo al entender que somos salvos por Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz, fortalecidos en el Señor. Por eso mi corazón debe estar alegre, su corazón lleno de gozo. El Señor también, podemos ver acá en el versículo 3 al 5, me gustaría leer también esto. Dice, el Señor es un guerrero. Imagínense esto, ¿no? El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Ojo, los mejores. ¿Quiénes han sido los mejores oficiales egipcios que pensaban que eran los que pueden derribar todo? El Señor con su fuerza pues los ahogó. Dice, los ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron como piedras que se hundieron en los abismos. Bueno, hermanos, la victoria, como digo, aquí la victoria solo viene del Señor. Un poco hablando de este primer punto, dice que un corazón alegre es el que alaba a Dios por la salvación. Espero que usted se identifique con esto, que tenga una clara identidad con lo que usted ahora es. Si usted dice que un día se arrepintió y reconoció a Jesús como su único Señor y Salvador y tiene la esperanza de la vida eterna y sabe lo que es nacer de nuevo, pues bien, su identidad tiene que ser esta. Tiene que usted tener un corazón siempre lleno de gozo, de alegría y que siempre alabe a Dios porque el Señor le salvó.
costo de su vida, porque el Señor le ama. Y Él dio todo en la cruz por usted. Y es interesante las promesas que Dios pone aquí en la palabra. Y quisiera que por un momento nos vayamos solo a ver unos versículos de Romanos capítulo 8. Bueno, todo ese capítulo de Romanos es buenísimo en cuanto a lo que estoy mencionando. Romanos capítulo 8, para mostrarnos de quiénes somos y qué es lo que hace el Señor en nosotros. Pues bien, el apóstol Pablo lo muestra de esta manera. Desde el versículo 35 podríamos leer y empieza haciendo una pregunta. Aquí Romanos 8, 35. Y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Hace la pregunta, ¿no? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Estamos viendo que aquí el Señor está haciendo todo, hizo todo por los israelitas, hizo todo en la cruz por nosotros y lo hizo por amor a usted y a mí. Y aquí el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y responde con preguntas mismo. ¿Acaso será, dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? A ver, hermanos, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando tenemos que enfrentar situaciones aquí en este mundo adversas? Parece que como que nos asusta las circunstancias y nos perdemos de las promesas de Dios y nos perdemos de que somos libres, de que Dios nos ha salvado. Y por eso aquí dice, ¿quién nos va a apartar de esto? Esas son las situaciones complicadas, las tribulaciones, todo lo que tenemos que enfrentar. Luego dice el 36, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Pero aquí viene algo interesante, el 37. Sin embargo, en todo esto, ¿qué dice aquí? Somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? ¿Quién es el que le ama a usted? ¿Quién? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice aquí que somos más que vencedores por medio de aquel de quién, que nos amó. Entonces, si usted está con Cristo, con la fuerza de Él, usted puede tener victorias, usted puede ser vencedor y no un derrotado, no un perdido, no uno que está hundido en las circunstancias, en los problemas cotidianos de la vida, como digo, sea matrimonio, familia, en la empresa. Parece que estamos a veces sin saber qué hacer, hundidos, desesperados, cuando en realidad pues, podemos ser vencedores, tener victorias por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Esto está expresando también Moisés. Él está expresando eso en Éxodo capítulo 15, pero también sigo un poco más, el versículo 38, Pablo dice, pues estoy convencido, mire esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos de ¿quién? Del amor de Dios que nos ha manifestado otra vez. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién puede contra nosotros? ¿Quién nos puede derribar? ¿Quién nos puede lanzar al suelo y tenernos ahí pisoteados? Hablo de las circunstancias, hablo de las cosas que a veces vienen en la vida cotidiana. A veces pensamos que estamos ya sin saber qué hacer y estamos tan angustiados, desesperados y nos olvidamos de que Dios, el que nos ama, está peleando por nosotros. Y pensamos que estamos solos, pensamos que estamos derribados en medio de todo esto. Pues bien, aquí estamos viendo cómo Moisés está mostrando al pueblo, al pueblo de que se puede alabar a Dios por la salvación que recibimos de Él. Esto tiene que ser nuestra actitud como cristianos en primer lugar. Entonces hay una segunda cosa, un corazón alegre, en cambio también alaba a Dios por su poder. ¿Sí? En el versículo 6 al 10, miren lo que dice el versículo 6, aquí en primer lugar. Dice, tu diestra, Señor, reveló su gran poder.
Tu diestra, Señor, ¿qué hizo? Despedazó ¿a quién? Al enemigo. 2 veces repite, ¿no? Tu diestra, eso significa tu poder, tu gran poder. ¿Qué es lo que hizo el Señor en este caso? Pues reveló a los israelitas el poder y por eso despedazó, hizo pedazos ¿a quiénes? Al enemigo. Está mostrando el poder. Entonces, mis hermanos, un corazón alegre es cuando se alaba a Dios por su poder. Tenemos que entender quién está de nuestra parte, quién es el que pelea por nosotros, quién es el que nos sostiene. Pues está diciendo que es por su diestra que hizo todo esto, pero la palabra también nos dice que nosotros, usted y yo como hijos de Él, estamos sujetos de su diestra. Él nos sostiene con su poder. Entonces, ¿se imagina tan resguardados que estamos, tan protegidos por el poder de Dios? Pero nosotros a veces tenemos miedo. Y es que el versículo 9 y 10, acá regresando otra vez a Éxodo, podemos leerlo también, estos 2 versículos, 9 y 10, dice lo siguiente. Ese era el pensamiento de los egipcios, ¿no? Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Eso era el pensamiento y la idea del enemigo, ¿no? El 10, pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. Miren, ¿qué dice aquí el versículo 10? Pero con un soplo tuyo los tragó el mar. Después va a decir, con un soplo de tu nariz. ¿Fue suficiente para qué? Para derribar al enemigo. Entonces, ¿puede imaginar cuán poderoso es nuestro Dios? ¿Cuán poderoso y grande es nuestro Dios? ¿Sí entiende esto lo que estoy mencionando? Con un solo soplo, ¿sí? Él destruyó. Con un solo soplo, pues, abrió el mar y destruyó a los enemigos. Entonces, es así como destruye al enemigo. Y Primera de Juan 4:4 nos va a decir Juan lo siguiente, ¿no? Porque el que está en ustedes, escuche bien esto, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en ¿dónde? En el mundo. Nos está diciendo a los cristianos, ¿no? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, yo pregunto, ¿quién está? ¿A quién se refiere aquí? Dice, porque el que está en ustedes. ¿Quién está en usted? ¿Quién? Cristo, ¿no? Cristo dice que entonces es el más poderoso que el que está en el mundo. Yo pregunto una vez más, ¿quién está en usted? Cristo, ¿no? ¿Seguro? ¿Quién está en usted? Cristo, ¿no? ¿Por qué estoy recalcando esto, no? Porque en verdad si entendemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y es el todopoderoso en verdad, el que está morando en nosotros, ¿cómo deberíamos sentirnos entonces? Gozosos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no los veo tan convencidos a ustedes, viendo desde acá, ¿no? Porque yo pregunto, ¿quién está? Está Cristo, ¿no? Y digo, ¿seguro que está Cristo? Sí. Aquí está un hermano, ¿no? Que ayer analizábamos un poco y él decía, al comienzo yo tenía vergüenza, dice, tenía vergüenza de predicar el evangelio. Es más, escondía la Biblia y me llevaron al hospital a predicar y primero yo veía que no haya ningún conocido para sacar la Biblia y que no me vayan a hablar o criticar. Bueno, después dice que ya perdió el miedo, el Señor le mostró, o sea, y fue ahora sí, abierta la Biblia, ya. A veces parece que tenemos como un poquito de miedo decir que el Todopoderoso habita en nosotros, ¿o no? ¿Quién está en usted? Cristo, ¿no? Porque sentí como que tenía un poquito de vergüenza decir que Cristo está en usted. Bueno, estamos en una iglesia donde podríamos decir abiertamente, ¿no? O tenemos miedo del hermanito que va a decir, bueno, estamos aquí en confianza como cristianos, entonces Cristo está en nosotros. Yo decía en la mañana también, ¿qué tal si le encuentro a un hermano en pleno estadio, ¿no? A full el estadio, está jugando ahí su equipo favorito, y yo le veo, ¿qué más, hermano? ¿Quién vive en usted? ¿Quién está en usted?
¿Qué piensan que va a decir? Ya sabe, pues. Bueno, bueno, ya solo yo sé, pero no quiere que nadie sepa, ¿no? Bueno, ¿quién está en nosotros, no? ¿Quién está en nosotros? ¿Entiende esto? Es el Todopoderoso, el que defiende, el que pelea por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por eso leí antes Romanos, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Bueno, entonces aquí podemos ver que destruye al enemigo, pero también desplaza todo obstáculo. Eso es lo que dice en el versículo 7 y 8, regresando un poco acá. Dice, fue tan grande tu victoria, si ve ahí, ¿no? Moisés lo está expresando, fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como un rastrojo. Bastó, aquí está lo que les decía antes, ¿no? Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas, las olas se irgieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. ¿Qué fue suficiente para el Señor para abrir el mar rojo? Un soplo de la nariz. Si soplamos con la boca es un poquito más fuerte, ¿no? Con la nariz, qué difícil. Pero esto nos quiere mostrar cuán poderoso es nuestro Dios. Tal vez ni siquiera era necesario el soplo de la nariz de Dios. Pues Él decía, ábrase el mar rojo y se abría, ¿no? Y punto. O sea, así es el poder de Dios. Pero nos está mostrando para nosotros que todavía somos muy limitados para entender toda la inmensidad del poder de Dios. Dice, es solo con el soplo de la nariz. Pues bien, hizo o desplazó todo obstáculo en el mar para que su pueblo sea liberado. Les dio una victoria. Entonces, hermanos, yo pregunto acá, ¿cuántas victorias el Señor le ha dado? ¿Puede contar? ¿Cuántas victorias? ¿En qué se siente victorioso usted? Que identifique claramente victorias que le dio el Señor. ¿Puede identificar algo? Yo también pensé, me hice la pregunta, ¿no? ¿Cuántas victorias el Señor me ha dado a mí? Y yo puedo responder y ver, hermanos, pensando un poco en el mar rojo. Dice que el enemigo los tragó, digamos, el mar los tragó al enemigo del pueblo de Dios, ¿no? Los ahogó. Y nunca más estos se levantaron para perseguir. Se quedaron hundidos ahí para siempre. No creo que ninguno de estos egipcios resucitó de ahí y para perseguirlos nuevamente, ¿no? Ya ahí los destruyó completamente para siempre. Cuando menciono cuántas victorias Dios nos ha dado, yo quiero que pensemos por un momento lo que ya quedó en el pasado enterrado para siempre. Como cristiano, ¿no? Como hijo de Dios, ¿cuántas cosas han quedado enterradas? Como ejemplo, de pronto pues uno de ustedes puede identificarse y dice, antes de que el Señor me dé la salvación, pues mi enemigo más grande era el alcohol. Y ahora yo me siento libre porque esa adicción, ese vicio quedó completamente hundido en el mar. ¿Pueden identificar esto y sentirse libre? El Señor nos da libertad en esto. ¿Cuántas victorias? Y así puedo enumerar una serie de enemigos que espero que hayan quedado lo más enterrados o ahogados en lo más profundo del mar y que nunca más le molesten a usted. Yo puse como ejemplo el alcohol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un pecado de inmoralidad sexual, un adulterio, pornografía, cosas o fornicaciones que ahí eran como pan del día para usted, que luchaba, que batallaba. Y de pronto pues ahora identifica de que ya está muerto, porque el Señor lo aplastó, porque el Señor le dio victoria. ¿Cuántos enemigos han quedado atrás en su vida? Que el Señor le ha dado victoria, no con sus fuerzas. Nadie sale con las fuerzas de uno, de todas estas cosas que estoy mencionando. Solo es en el poder de Dios. ¿Cuántas cosas ya están hundidas en el mar, si podemos decirlo así, que quedaron atrás y que nunca más le van a molestar en su vida? ¿Puede identificar victorias? Si usted identifica esas victorias, usted va a tener un corazón alegre que puede alabar por el poder de Dios, porque Dios es poderoso y le limpió de todas estas cosas. Antes de su matrimonio, cada vez siendo infiel a su esposa, adulterio por aquí, adulterio por acá.
ya a punto de acabar su matrimonio. Pero Dios, en su poder, le da libertad. Y quedó enterrado eso. Y hoy usted es fiel a su esposo o a su esposa. ¿Puede identificar estas victorias? ¿O es que es irreal? Es que dices que conozco a un hermanito por ahí que sí fue esto, pero siguen lo mismo. Bueno, ¿qué pasó? Yo diría, no. Yo estoy hablando de usted. Yo estoy hablando de usted. ¿Cuáles victorias hasta aquí el Señor le ha dado? Cuando yo pregunté cuántas victorias, usted me dijo, sí, muchas tal vez, ¿no? Pero yo quisiera que se identifique con esto. Victorias que en verdad el Señor le ha dado y que está fortalecido en el poder de Dios para seguir adelante y vencer ante todas estas cosas que le estaban destruyendo, le estaban persiguiendo, le estaban atrapando y destruyendo su vida. Pues el Señor vino a darnos libertad. Ese enemigo, los egipcios, ahí quedaron. Nunca más fueron a buscar al pueblo de Israel. ¿Sí ven? Ya no estaban. Qué bueno que ya no estén en nuestras vidas. Que nos sintamos en verdad libres. Entonces ahí es cuando debemos tener un corazón alegre, que alaba a Dios, como digo, por su poder, ese poder que actúa en nuestras vidas. Bien, pero siguiendo aquí, un corazón alegre también es el que alaba a Dios por su infinito amor. Es que en el versículo 11 y 18, del 11 al 18, podemos leer el 11 y el 12 por un momento, nos dice lo siguiente: ¿quién? Hace la pregunta Moisés en este cántico, ¿no? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Habrá con quién comparar? No, es incomparable, como acabamos de cantar, ¿no? Es incomparable. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en la grandeza y santidad? ¿Quién? ¿Con quién comparamos? ¿Quién hay como Dios? No, no hay nadie. Dice tú, le dice Moisés, tú hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Qué maravillado que está Moisés. Un Moisés que cuando el Señor le dijo extiende tu vara, un Moisés que tal vez estaba dudando, pero confiando en el poder de Dios. Y el Señor le dijo, mira, extiende tu vara porque hoy mismo vas a ver la salvación de mi pueblo. No sé en qué estaba pensando Moisés. Señor, ¿qué vas a hacer? Porque Moisés mismo ni se imaginó que el Señor iba a abrir el mar rojo. Moisés no sabía. Estaban ahí frente al mar y los enemigos atrás. Extiende tu vara. Señor, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hoy mismo vas a ver la salvación, le dijo el Señor, ¿no? Y de pronto el mar se abre. Es para quedarse boquiabierto, con temor. Y por eso Moisés dice esto, ¿no? Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Está sorprendido. Lo que les decía antes, usted se queda sorprendido de todos los enemigos que estaban antes así, molestándole, acabando, destruyéndole, y que pueda decir justamente esto: extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra, ya no están, ya no me molestan. Qué tremendo esto, ¿no? Bueno, es por el amor de Dios. Entonces, porque aquí nos dice que es tú hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Pues bien, yo revisé un poco acá, es hacedor de maravillas. Y el Salmo, aquí el Salmo 45 justamente nos dice esto, ¿no? El salmista lo escribe de esta forma: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si siquiera anunciarlas y proclamarlas sería más de lo que puedo contar. ¿Qué les parece esto? El salmista, al contemplar el poder de Dios, el amor de Dios hacia él y las maravillas que el Señor le mostraba, se queda admirado, este salmista, ¿no? Y dice, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. ¿Usted se identifica con esto? Usted puede decir justamente estas palabras del salmista: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho en mi vida. ¿Usted se identifica con esto? Puede decir, no es posible enumerar tus bondades en favor mío. Son demasiado cosas lo que tú has hecho a favor de mí. Podría decir, siquiera anunciarlas y proclamar sería más de lo que puedo contar.
¿Usted puede anunciar esto? Como cuando alguien en una noche estrellada quiere contar las estrellas y después se vuelve imposible porque son demasiadas. Así son las maravillas de Dios, incontables, inigualables, extraordinarias. Esas maravillas de Dios están en su vida y a veces no nos damos cuenta. Ese es el amor de Dios. Y a veces nos estamos quejando, nos estamos murmurando, estamos criticando y nos estamos olvidando de todo esto, de las maravillas que Dios hace en nosotros y sigue haciendo. Porque les digo, si pondríamos atención o más atención a esto, yo les digo, estaríamos más que postrados delante de Dios, más que agradecidos delante de Dios. No tendríamos tiempo ni siquiera para pensar en el prójimo o pensar en contra de los demás. Ni siquiera tendríamos tiempo para estar como asustados ante las crisis, lo que sea que tenemos que enfrentar afuera. Cuando de verazmente contemplaríamos el amor de Dios y detrás de su amor, esas grandes maravillas en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Detrás de esto no es que deberíamos estar alegres, gozosos. Nos perdemos el gozo del Señor justamente por esto, porque no centramos nuestra atención en su poder y en su infinito amor hacia cada uno de nosotros. Dice, si siquiera anunciarlas y proclamar sería más de lo que puedo contar. Claro, es impresionante. No se podría, les digo, si tendríamos que hacer esta tarea, ¿no? En el versículo 17 y 18 dice lo siguiente de Éxodo, ¿no? Éxodo 15. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Es el Señor el que guía a su pueblo por su infinito amor. Eso ya lo había predicado hace 15 días, de lo que es la guía del Señor. Y es que el Señor nos guía porque Él nos ama. Él nos guía por caminos por caminos que no parecen caminos, como en el desierto. O el Señor, pues lo que puse aquí es que el Señor abre caminos en este mundo, o el Señor abre caminos o puertas donde no los hay. Así hay una canción, ¿no? Abre caminos donde parece que no hay. Y es que Él nos ama y nos dice, por aquí es, no por donde tú piensas que debes ir, es por aquí. Y Él sigue abriendo caminos, así como abrió el mar, y así como abrió un camino en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El Señor guió en todo tiempo y es porque Él nos ama. Él ama a su pueblo, ama a sus hijos y Él abre caminos y puertas en este mundo. Son caminos quizás llenos de obstáculos, pero el Señor quita, el Señor abre. El Señor nos pone en libertad para seguir adelante, dando pasos firmes. Por eso Jesús me dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es por donde tenemos que seguir, no cualquier camino que nosotros pensemos. Por eso, hermanos, cuando hablo aquí de que un corazón alegre es el que alaba a Dios por su infinito amor hacia nosotros, miren lo que escribió el apóstol Pablo mismo a la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, y entienda que, no sé si lo sabía, pero el tema principal de la carta a los Filipenses es el gozo del Señor, la alegría que él tenía. Y él muestra algo interesante ahí en estos versículos ahí del capítulo 4, desde el 11 en adelante. Él dice, he aprendido a estar contento, dice Pablo, ¿no? Ahora sí sé lo que es estar contento, satisfecho, con gozo, con alegría. Dice, porque he aprendido dos cosas. ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? ¿Qué aprendió? A estar contento, ¿cuándo? Cuando había escasez, y a estar contento cuando había abundancia. Eso es lo que nos enseña el Señor a cada uno de nosotros, que debemos estar con gozo, con alegría, no importa las circunstancias. Tal vez ahora no tiene nada, pero siéntase gozoso, porque el Señor está con usted. Y si tiene abundancia, siéntase dichoso también, porque Dios le ha dado eso. Entonces Pablo dice, yo aprendí esto. Y por eso el versículo muy conocido, tal vez todos, hasta de memoria lo saben, ¿no? Filipenses 4:13, ¿qué es? Allá, sí, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dijo Pablo esto? Era una conclusión a lo que acabo de mencionar, el gozo del Señor.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pues, hermanos, es esto lo que usted y yo necesitamos, tener ese gozo del Señor. Y me gusta mucho este versículo de Nehemías 8:10. Ahí estaban edificando las murallas y después había persecuciones, de todo vivieron el pueblo de Israel, claro, tiempos después de lo que estamos hablando de Éxodo capítulo 15, pero solo cojo este versículo de Nehemías 8:10, donde Nehemías dice lo siguiente, ¿no? Al pueblo: no estén tristes, les dice Nehemías. No estén tristes, pues el gozo del Señor es ¿qué? Es nuestra fortaleza. Esto es lo que nos está diciendo también el Señor ahora a nosotros, ¿no? No estén tristes, no estén tristes, no estén preocupados, no estén afanados, no estén ahí viviendo en incertidumbres, viviendo en situaciones críticas, acabándose usted mismo, dice el Señor, ¿no? Dice: no estés triste, el Señor. No estés triste, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Usted vive de esta manera? ¿Usted vive cada día con la fuerza que el Señor le da? ¿Por qué ese tiene que ser el gozo? Del gozo que estoy hablando. Un corazón alegre es el que está gozoso. Pero uno se goza porque el Señor nos sostiene y Él es el que nos fortalece. En otras palabras, es Cristo. Lo que dijimos antes. Es Cristo, es nuestro Salvador, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, el que tiene que estar bien plantado, bien puesto en nuestro corazón para que genere el poder y la fuerza que nosotros necesitamos hasta cuando Él nos lleve a su presencia. Usted y yo necesitamos esta fuerza, la fortaleza del Señor para tener estas victorias. Y esto es lo que detalla otra vez Moisés en Éxodo 15, mostrando el gran poder de Dios. Pero nosotros podemos hoy mostrar más que Moisés, les digo. ¿Sí? Más que Moisés. Si Moisés se maravilló por lo que el Señor abrió el Mar Rojo, pues nosotros tenemos mucho más de qué gloriarnos. Es demasiado lo que tenemos nosotros ahora, cuando ya el Señor dejó plasmado toda su voluntad aquí en estos 66 libros de la Biblia. Pues bien, entonces no hay ninguna excusa para decir que estemos tristes. Pero es que se me acabó el gas y no tengo con qué cocinar. A veces nos ponemos tristes hasta por eso, ¿no? Y no se diga cuando vienen cosas más grandes. Qué tristes, qué bajoneados, lamentándonos. Y el Señor dice: hey, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es la fuerza que Él nos da, y a veces la desperdiciamos. Entonces, hermanos, podemos decir finalmente que un corazón alegre es el que muestra verdadera gratitud, alabanza y adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Lo más grandioso que Él hizo fue en la cruz. Lo más grande que Él hizo a través de todos los tiempos, y no habrá que lo supere esto, es el sacrificio en la cruz. Entonces debemos estar alegres porque Él es nuestra verdadera, digamos como puse aquí, un corazón alegre es el que muestra verdadera gratitud, alabanza y adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y aquí una explicación, ¿no? No adoramos a Dios para obtener bendiciones, por un acaso, ¿no? ¿Sí? No adoramos a Dios para que el Señor nos bendiga, sino para agradecer las que ya nos ha concedido. Si usted y yo llegamos acá, era por gratitud, alabanza a Dios por lo que Él ya hizo. Grandes cosas en su vida y en mi vida. Por eso debemos estar con un corazón alegre, dichosos, con el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Por eso el gozo del corazón debe ser siempre la salvación. El que se identifica con esto, con la salvación, con lo que Jesús hizo en la cruz, pues bien, esto nos va a llevar a vivir una vida continua, yo diría así, una vida continua hasta que el Señor venga, una vida continua de puro gozo, de alegría. No importa las cosas que vengan cualquier circunstancia, situaciones, que venga, está bien, así es este mundo, pero que nos sorprenda con la fuerza del Señor, fortalecidos en el Señor. Ahí vamos a tener victoria. Caso contrario, cualquier cosa que venga, por más pequeña que sea, usted va a ser derribado, derrotado, y no va a saber qué hacer, y le entra la angustia, lo que sea. Justamente el Señor quiere evitarnos. El Señor abre un camino diferente, un camino donde nos muestra seguridad, un camino donde usted y yo deberíamos estar ahí juntos, en unidad.
para la honra y la gloria de nuestro Dios.